Hola, ¿qué tal? Buenas noches, hermanos, ¿cómo están? En estos tiempos de la pandemia, donde vamos a seguir transmitiendo a través de este método del canal de YouTube de la Iglesia, lo que se escucha, ¿no? Lo que se ve en las noticias, que todo va a ser distinto después que volvamos, que empecemos que se está por flexibilizar todo, ¿no? Que va a cambiar, que van a cambiar hasta la forma de trabajar, va a cambiar la economía, que nada va a volver a ser como antes. Todo va a tener un cambio en las vidas de las personas, no solo acá en Argentina, sino a nivel mundial también. Ahora, cuando escuchamos mucho estas frases, sobre todo estos últimos días, muchos psicólogos, muchos profesionales hablando de estos temas, se me vino a la mente el siervo Moisés, porque en un día todo fue distinto para él. Después de un día todo cambió. Y ese día está mencionado en la palabra de Dios en el capítulo 3 de Éxodo, donde lo podemos encontrar, que lo podemos definir como el llamamiento que Dios hace al siervo Moisés. Y lo vamos a leer juntos, el capítulo 3 de Moisés. Vamos a leer del verso 1 al 11. Apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza, y miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro, porque tuvo miedo de mirar a Dios, y dijo luego Jehová: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus extractores, pues he conocido sus angustias, y he descendido para librarnos de mano de los egipcios, y sacarlos de aquella tierra a tierra buena, ancha, y a tierra que fluye leche y miel. Sigue el versículo 9 diciendo: el clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ven, por tanto, ahora, y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Entonces, después de hablar Dios con Moisés, responde Moisés y dice: ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Hasta ahí nomás la palabra de Dios. Cuando leía la historia, siempre me trae y me ayuda mucho, me ha traído mucha enseñanza a la vida de Moisés. Cuando leía este relato, encuentro un llamado de parte de Dios, donde como que una cosa va atrás de la otra. Empieza diciéndole, Moisés, hay algo que lo atrae, que es la luz. Evidentemente Dios quería hablar con Moisés, Dios quería comunicarse con Moisés, y lo hace a través de una zarza, un método que utiliza, que puede ser cualquiera para Dios. Utiliza una zarza, algo que lo atrajo, eso está en el verso 2. En el verso 4, Dios le mostró que para hablar con él lo tenía que hacer en los términos que él establecía, tenía que quitarse los calzados, estaba en un lugar de una tierra santa para Dios, era el lugar donde él estaba. Después les muestra que el llamado es con un propósito, que era sacar al pueblo de Israel de Egipto. Eso también lo vemos en el verso 7 y 8. Y la estrategia para sacarlos está planificada por Dios. Él marca los patrones y no es el método de cómo Moisés sacará al pueblo de Egipto. Y por último, llegamos al verso 11 de la pregunta: ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto
a los hijos de Israel? Bueno, en esa pregunta, ¿quién soy yo?, es donde me quería detener y quería compartir con ustedes algo que el Señor puso en mi corazón. La respuesta que siempre encuentro a esa pregunta que Moisés hace: nada. ¿Qué soy yo? Nada. La verdad que nada delante del Dios que me está hablando. Nada delante del Creador, delante del que me ha dado la vida, delante del que hizo los cielos y la tierra. Pero en esa pregunta de Moisés hay una respuesta, en donde él empieza a ver sus limitaciones, busca los peros para servir, tanto así que termina en el capítulo 4, versículo 13, diciendo: envíate ruego por medio del que debes enviar. Como diciendo, yo no. Pero en este versículo, en el 11, cuando dice: ¿quién soy yo para que vaya a Faraón?, él estaba muy cómodo donde estaba. Él se sentía bien en el lugar donde estaba, apacentando las ovejas, en un lugar tranquilo. Y él se da cuenta que no puede sacar de Egipto a los hijos de Israel. Pero bueno, acá hay un hecho que nos deja perplejo. Yo cuando leía la palabra y lo encontré, realmente me impresionó por un lado, y realmente me dio una paz y una tranquilidad de cómo se cumple la palabra de Dios. Y es que este propósito de parte de Dios de sacar al pueblo de Israel de Egipto ya había sido prometido. Dios lo que estaba haciendo era cumplir un propósito que él se había puesto y que había sido una promesa hecha a Abraham. En los tiempos de Abraham, cuando le promete la descendencia, Abraham le dice, vamos a buscar en la palabra de Dios, está en un segundito, le muestra y dice, Génesis 15:13, entonces Jehová dijo a Abraham: ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí, será oprimida 400 años, mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo. Y después de esto saldrán con gran riqueza, y tú vendrás a tus padres y serás sepultado en buena vejez. El verso 16, y en la cuarta generación volverán acá, porque aún no han llegado a ser a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Después sigue describiendo la tierra. Es la tierra que le había prometido a Abraham. Es la tierra que los israelitas estuvieron esperando. Y es la tierra que Dios va a cumplir después de 400 años, como decía su palabra aquí. Pero estamos detenidos en el verso 11, donde decía: ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo para sacar? Esa palabra, para sacar tierra de Egipto a Israel, al pueblo de Israel. La respuesta no se hizo esperar de parte de Dios. Con mucho amor, mucha paciencia y en la intimidad con Moisés, se le empieza a revelar y mostrándole que él tiene un plan. Le da a conocer con qué nombre va a ser reconocido delante de todas las naciones, el yo soy. Tiene una estrategia para la obra. Tenía que ir a hablar con los ancianos, se iba a presentar delante de Faraón, él tenía que llevar este mensaje a los sacerdotes para explicarle cómo iba a hacer las cosas y que con qué mano Dios los iba a sacar al pueblo de Israel de Egipto. Le mostraba que era poderoso porque le mostró señales a Moisés, la vara, le mostró la mano. O sea, hubo muchas cosas que Dios le estaba mostrando en ese momento, y que le mostraba, aparte, que hablaba de verdad, porque le estaba mostrando una obra que él tenía que hacer, pero en realidad le estaba mostrando que no iba a ser fácil, porque le dije: voy a endurecer el corazón de Faraón, no va a ser fácil. Le estaba hablando con la verdad, no le dijo: anda tranquilo, no, le explicó tal cual iban a suceder las cosas. Ahora Dios le está diciendo, con todo esto que se muestra, le está diciendo: escúchame, Moisés, y conóceme en la intimidad.
Por eso, cuando Moisés responde tan rápidamente, ¿quién soy yo? Que muchas veces me siento reflejado y creo que muchos de nosotros también. ¿Quién soy yo, Señor? Envía otro. Moisés, cuando le dice eso, no registra lo que en el verso 8 de este capítulo Dios le había dicho: he descendido para librarlos de las manos de los egipcios y sacarlos de aquella tierra. ¿Quién iba a hacer la obra? Dios iba a hacer la obra. No era Moisés. A Moisés no le dijo nunca: anda y sacame mi pueblo. No. Yo he venido y he descendido para sacar yo al pueblo. Y te he escogido como siervo para que hagas mi obra, para que hagas la obra en la cual yo he puesto de antemano cuando se lo prometí allá al siervo Abraham, cuando le prometió que iban a estar esclavos y luego los iba a sacar con mano poderosa. Entonces, todos sabemos lo que pasó después. Todos sabemos lo que sucedió. Moisés escucha la voz de Dios, obedece, y fue el siervo utilizado por Dios para sacar del pueblo, digamos, a su pueblo, de la tierra de Egipto, con grandes señales y maravillas. Lo que Moisés iba a perder, ¿no? Si no hubiera sido utilizado como ese siervo que Dios había escogido. Ahora, después de cumplir la promesa, Dios no los deja en el medio del desierto, sino que al contrario, acontece que pasan un montón de cosas hasta que Dios le escribe las leyes y estatutos en unas tablas de piedra. Y estas leyes, estos estatutos, son para que aprendan como pueblo a temer a Jehová, a recordar de dónde los había librado. Y es más, le profetiza el mismo Moisés que van a tener un rey y que ese mismo rey, o que ese rey, también deberá mantener viva la palabra de Dios en ese pueblo. Fíjense, lo podemos leer en Deuteronomio 17. A todo esto, en esa época no existían reyes, se estaba formando el pueblo de Israel. Pero sin embargo, Dios ya a Moisés le está estableciendo lo que va a suceder muchos años después. En Deuteronomio dije, capítulo 17, esto está desde el verso 14 al final, hasta el 20, pero vamos a leer el verso 16, 18, dice: y cuando se siente sobre el trono de su reino, más adelante dice, leerá en él todos los días de su vida, hablando del rey, para que aprenda a temer a Jehová, para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos, para ponerlos por obra, para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos, ni se aparte del mandamiento a diestra ni a siniestra. Importante es ver cómo esos estatutos que Dios les pone al pueblo que están haciendo se van a mantener para siempre. Dice la palabra que el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán, ¿no? Y en ese momento también a Moisés Dios le promete un profeta. Recordemos que el hecho de haberlos sacado, Dios al pueblo de Israel de Egipto, es algo conocido por toda la humanidad, no solo por ellos como pueblo, sino para todos nosotros que no siendo israelitas, no siendo hebreos, conocemos de eso, porque Dios dijo que se iba a conocer, y está escrito en su palabra, y así lo iban a conocer, como yo soy el que soy, que les libré de la tierra de esclavitud. Pero ahí también les menciona y les promete al mismo Moisés un profeta. Y está ahí nomás, en el capítulo 18 de Deuteronomio, donde dice el verso 18, profeta les levantaré de en medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo mandare. Bueno, y como dice el texto, un profeta les levantaré en el medio de sus hermanos, pero ese profeta no era cualquier profeta, era el Hijo de Dios, era el siervo escogido por Dios para hacer una obra que iba a cambiar la humanidad.
Y vino el día de su cumplimiento, en donde ese siervo escogido, el Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo, vino a hacer la obra que el Padre le había encomendado. Leemos en Juan 5:36 que dice, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. En Juan 17, en esa oración tan hermosa que Jesús tiene, adelante del Padre dice, he acabado, en el verso 4, he acabado la obra que me diste que hiciese. En el verso 6, he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Y más adelante, las palabras que me diste les he hablado. Todo en referencia al texto del profeta que le había mencionado y le había prometido a Moisés, cumpliendo acabadamente lo que le había dicho. Ahora, ese día vino, ese día que estableció Dios, que solo Él sabía cuándo iba a venir, fue para hacer la obra. Y la que la vino a hacer fue Cristo. Y fue pagar el precio por nuestros pecados, entregando su vida cuando derramó la sangre en la cruz del Calvario. Por mí, por vos, por toda la humanidad. Murió por todos. Y venció la muerte al resucitar al tercer día. Y hoy está sentado a la derecha del Padre. Y convenía que se fuese o que se vaya de este mundo, como Él lo dijo, para que viniera el Consolador, para que viniera a vivir con nosotros el Espíritu Santo. Pero Él, antes de irse, nos dejó un llamado. Y un día le conocimos y nos fue revelado Dios, cuando creemos por fe en esa obra que Cristo hizo, en esa cruz. Y Él mismo nos enseñó, después de haberlo conocido, a hablar con nuestro Dios. A través de esa oración, que también la leemos en los Evangelios, una oración, ejemplo, modelo que Él nos dejó, pero a través del Espíritu Santo. Ahora, en esa intimidad con Dios, en oración, Él nos llama para servirle, para que andemos en las obras que Él preparó de antemano, como lo hizo Moisés. Ahora, en Efesios 2:10 decía, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Justamente qué importante es tener claro, así como Moisés, que al principio dudó un poco, pero después se aferró a Dios en todo y no se movía si Dios no lo acompañaba. Qué bueno es eso, que nos aliente a nosotros a ser como hizo Moisés, a caminar en ese grado de intimidad, y eso lo vamos a tener en una oración, al leer la palabra, a conocerlo cada día más, como Dios, cuando le empezaba a mostrar quién era y quién iba a vencer, quién iba a sacar al pueblo de Israel de Egipto. Pasó un montón de cosas, pero justamente Él se manifestó y le mostró. Ahora, hay un llamado de la obra que es absolutamente para todos. Y esto no trasciende, trasciende, no es que no trasciende, sino trasciende todas las fronteras. Va para todos aquellos que hemos creído en Cristo. Nosotros tenemos la tarea, como siervo, con ese mismo amor, que no es humano, sino que proviene de Dios. Es el amor perfecto, ese que se relata en Corintios 13, el amar a nuestro prójimo, el amar las almas que se pierden por no conocer al Señor Jesucristo, el tener pasión por esas almas que realmente van a vivir una eternidad lejos de Dios. Esa pasión y ese amor es el que Dios tuvo, por lo cual envió a su Hijo Jesucristo, y ese amor es el que está en nosotros y el que tenemos que reflotar día a día, conociéndolo, leyendo las historias, viendo qué misericordia Dios tuvo con su pueblo, la que tiene con nosotros, la que nos esperó, la que nos amó, la que nos dio la luz, la que podemos hoy estar en paz porque sabemos que tenemos la esperanza eterna
de estar en los mismos cielos con Dios. Pero con esa tarea que Dios nos dejó cuando se fue, y eso está escrito en el Evangelio de Mateo, el último pasaje, el último capítulo 28, cuando dice en el versículo 19, por tanto id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y Espíritu Santo, enseñándole que guarden todas las cosas que os he mandado. O sea, guardan como el rey, como Moisés, los estatutos, las leyes, todo Él vino a traer su palabra. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días. Qué hermoso escuchar esa promesa de parte de la boca de Dios, porque es Dios hablando a través de Jesús. Él ha venido a decirnos las cosas que Él le había mandado, y Él va a estar con nosotros, ¿no? Dice, así como cuando relatábamos en Éxodo, no sé si se acuerdan, en Éxodo 3, y yo estaré contigo, le dijo Moisés. Así nos dice hoy a nosotros, he aquí, yo estoy con vosotros. Quizás hoy te estás enfocando como Moisés al principio, mirando las limitaciones que vos tenés. Yo también muchas veces me ha pasado y digo, no, yo no estoy para esto, que vaya otro. Muchas veces vemos la limitación humana, vemos la imposibilidad. No, hay otros que están mejor que yo para hacer la obra. Pero Dios escogió a Moisés. Y a Moisés lo llamó para que lo haga. A Moisés lo llamó para que saque al pueblo de Egipto. Y a vos te está llamando, a mí me llama también, para que seamos cartas abiertas para predicar un evangelio a toda criatura que no le conoce. Recordemos lo que le dijo Moisés, yo soy el que soy, ve porque yo estaré contigo. Amén, mis queridos hermanos.